Súper, ahí está. ¿Todos la pueden ver? ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Genial, súper. Bueno, entonces, antes de empezar, yo quiero contarles rapidito quiénes somos en Aporta, para los que no nos conocen, ¿no? Aporta, Renzo, si pasamos a la siguiente, nosotros somos la plataforma de impacto social de Breca. Breca, como saben, es un grupo empresarial que tiene distintas empresas en distintos tipos de rubros, ¿no? Croma, por ejemplo, es una de ellas, que también forma parte, Rodrigo, de la red del EMAS1. Rimax Seguros, Tasa, Minsur, y etcétera. Tiene distintas empresas y dentro de estas existe Aporta, que es la plataforma de impacto social del grupo, que sirve o funciona o nace para articular proyectos de impacto social de manera transversal entre las distintas empresas del grupo o también de manera individual con cada una de ellas, ¿no? Si pasamos a la siguiente, Renzo, por favor. Nosotros tenemos este propósito, que es desafiamos el status quo para inspirar nuevas realidades, que básicamente lo que dice nuestro propósito es que como plataforma de impacto social estamos constantemente cuestionando la manera en cómo se hacen las cosas, cuestionándolas de manera propositiva, para poder cambiar la realidad del stakeholder al que impactamos con las iniciativas que trabajamos, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Tenemos básicamente dos frentes de acción. Nosotros trabajamos, por un lado, con iniciativas que tienen un impacto en las comunidades y las zonas de influencia donde operan las empresas del grupo. Ahora le vamos a contar un poquito más sobre una de ellas. Y lo que hacemos desde este frente, si le damos a la siguiente, Renzo, es básicamente un enfoque en iniciativas que tengan impacto para cambiar la realidad de estos stakeholders, ¿no? Y como somos una empresa privada, tenemos un alcance finito y lo que buscamos es, con la información que trabajamos, escalar este tipo de iniciativas, ojalá a política pública o a que otros grupos empresariales también se sumen a hacerlo, ¿no? Y por otro lado, tenemos proyectos que están enfocados hacia adentro, que tienen esta mirada hacia colaboradores, familia, colaboradores y proveedores, que se trabaja, digamos, de la misma manera, pero el impacto más bien es hacia adentro, ¿no? Y lo que hacemos nosotros como plataforma de impacto social, tenemos, si vamos a la siguiente, Renzo, metodologías como la de diseño conductual, donde justamente estamos enfocados en cambiar estos comportamientos de las personas o de las comunidades a las que impactamos para generar un cambio positivo también en estas conductas. En la siguiente, Renzo, también trabajamos con metodologías de Human Centered Design. Básicamente, el foco aquí es poner al usuario al medio para desmitificar cualquier posición de yo creo, tú crees, sino más bien es qué es lo que el usuario está pidiendo y qué es lo que requiere. Y finalmente, si pasamos a la siguiente, que es un poco lo que nos trae la sesión de hoy día y que no es menor, es el tema de la generación de evidencia. Nosotros, y acá me acompaña Renzo, que es el gerente de Data y Evidencia de Aporta, todos los proyectos que trabajamos los medimos. Y esto es bien importante porque muchas veces nos ha pasado y hemos escuchado también de otras organizaciones en donde trabajan iniciativas de impacto social, pero no necesariamente saben el impacto que están generando o no tienen claro qué tipos de indicadores son los que tienen que medir para saber que la iniciativa que están haciendo está teniendo buen resultado. Entonces nosotros desde Aporta trabajamos con una teoría del cambio donde, digamos, definimos la estructura de cómo vamos a medir los proyectos, trabajamos aquellos sets de indicadores que son importantes para la organización medir, hacemos una medición antes de implementar una iniciativa y después de un tiempo de la intervención, dependiendo del tipo de intervención, pues 3 meses, 6 meses, un año, volvemos a medir y vemos cómo se han movido estos indicadores de impacto, ¿no? Inclusive, en algunos casos calculamos el retorno de la inversión social, que eso es súper importante, porque a veces también nos pasa que las empresas dan un monto de dinero y dicen, oye, estoy dando 100, quiero saber qué está pasando con esos 100, ¿no? ¿Cómo vuelven? Entonces, también hay indicadores de retorno de impacto social que son importantes. Entonces, bueno, nada, yo quería contarles un poquito quiénes somos, qué hacemos y darle pase ahora a Renzo para que les cuente justamente cómo desde Aporta trabajamos todas estas metodologías de impacto y de medición. Muchas gracias, Renzo, te doy el pase. Perfecto, muchas gracias, Ivo. Bueno, en esta ocasión les voy a contar qué metodologías utilizamos en Aporta para la medición de impacto de los proyectos que tenemos en ejecución. Primero quisiera comenzar con una pequeña reflexión, ¿no? De por qué es importante medir, no tanto desde el enfoque, digamos, de proyectos ejecutados por entidades privadas, por entidades públicas. En principio, no se siempre se cae esta frase, ¿no? De lo que no se mide, no se puede mejorar. Y lo que no se mejora
en principio se degrada siempre, ¿no? Y también hay otras acepciones que le han hecho esta frase en el futuro, ¿no? Que aunque no se puede medir, no se puede gestionar, ¿no? Y en principio la medición sirve para precisamente 4 aspectos fundamentales, ¿no? Obtener información sobre las intervenciones que estamos realizando y que esta información además tiene que seguir ciertos criterios, ¿no? Tiene que ser válida y confiable, ¿no? El segundo punto es realizar ajustes o corregir algunas trayectorias en las actividades, ¿no? Y esto básicamente se puede ver a momento de implementar, que se suele hacer una planificación de las actividades que vamos a ejecutar, pero por lo general en la realidad suele diferenciarse un poco de lo planificado, ¿no? Básicamente la evaluación sirve para eso, ¿no? Para detectar esos cuellos de botella que se pueden identificar en la implementación de un proyecto, ¿no? También para cuantificar el cumplimiento de metas, básicamente el éxito del proyecto se define en función del cumplimiento de las metas que se habían definido para que se define alcanzar, no sé, por ejemplo, porcentaje de niños tamizados, porcentaje de niños que han accedido a la educación de manera continua, en función del tipo de proyecto que se pueda plantear, ¿no? Y por último, brindar retroalimentación y hacer este proceso de, básicamente, reajuste, ¿no? En futuras fases del proyecto, como puede ser un posible escalamiento, ¿no? Si en general piloteamos un proyecto en una determinada población, pues se pueden detectar aspectos de mejora que van a permitir que el impacto del proyecto sea pues, mejor cuando se escale a una población más grande, ¿no? Y como mencionó Ivo, uno de los instrumentos que utilizamos para realizar esta medición, el principal, o el inicial, mejor dicho, es la teoría de cambio, ¿no? Básicamente la teoría de cambio es un marco lógico, ¿no? Que nos permite entender cómo determinadas actividades conllevan a que se den una serie de resultados que contribuyen a lograr estos impactos finales en la población beneficiaria del proyecto, ¿no? La ventaja de ese instrumento es que pues, es bastante flexible y que se puede elaborar para cualquier tipo de intervención, ¿no? Van a ver más adelante un esquema que permite ver, ¿no? La, digamos, flexibilidad de este. Aquí también, digamos, pongo esta imagen donde aparecen dos científicos donde básicamente nos están haciendo una demostración de un teorema, ¿no? Y bueno, pues hacemos básicamente los cálculos y dice que, bueno, después ocurre un milagro y pasa en el siguiente paso. Entonces aquí, pues básicamente la teoría de cambio te permite entender cómo pasas de una determinada actividad a un resultado, ¿no? Y básicamente si no entendemos por qué se produce un determinado resultado, no vamos a lograr generar los cambios que buscamos dentro de una determinada población, ¿no? Cuando, digamos, se recomienda realizar una teoría de cambio, ¿no? En principio, cuando los objetivos y las actividades de un proyecto social pueden identificarse, ¿no? Antes del momento de la implementación. O sea, por lo general, también dentro de las metodologías de innovación, nosotros tenemos una fase digamos, de diseño, ¿no? Y una vez que ya se tiene claridad sobre cuál es el objetivo del proyecto, pues ya podemos plantearnos realizar esta teoría de cambio, ¿no? O también en otras situaciones donde se recomienda pues, trabajar con instrumentos cuando el proyecto se adapta, ¿no? O sea, se detectan pues, nuevos alcances que puede tener el proyecto y en función de eso pues, también es necesario replantearse, ¿no? Cuáles son los objetivos que se buscan alcanzar con el mismo. En principio, para, digamos, construir la teoría de cambio, hay que hacernos determinadas preguntas, ¿no? sobre el proyecto, ¿no? Como cuál es el resultado principal que se pretende lograr, cuáles son los cambios a medio y corto plazo que nos gustaría ver, ¿no? en la población, en el del proyecto, qué acciones son necesarias para lograr estos resultados planteados. Renzo, Sí. perdón que te interrumpa, pero no, se está cortando un poquito y no se escucha el audio claro. ¿Puedes acercarte un poco más al micrófono, porfa? Ok, ¿me escuchan ahora? Sí, mejor. Bien. Mejor. Sí, bueno, les comentaba, ¿no? Que para desarrollar una teoría de cambio hay que plantearnos ciertas preguntas claves relacionadas con los resultados que buscamos alcanzar, las acciones que son necesarias
para llevar a cabo estos resultados, si las actividades planteadas para lograr estos resultados están basadas en evidencia, cuáles son los supuestos que asumimos que deben de darse para lograr estos resultados y así, ¿no? Y en principio, si bien es cierto, se plantean diferentes esquemas de teoría de cambio, nosotros trabajamos con estos 4 niveles, ¿no? Partimos de un problema, que es la problemática que se busca alcanzar, o sea, que se busca resolver en una determinada población, y a partir de este problema se identifica el resultado final, ¿no? Que son los cambios que se buscan alcanzar en determinadas cualidades o características inherentes de la población beneficiaria del proyecto, ¿no? A partir de la implementación del proyecto que digamos, estamos evaluando. Para lograr este resultado final hay que lograr pasos intermedios o como me gusta también llamar resultados de corto plazo, ¿no? Que son acciones necesarias, ¿no? Que son condiciones necesarias para alcanzar el logro de este resultado final. Y Renzo, sí, perdón por fastidiarte, pero todavía estamos con problemas de audio por tu lado. ¿Tú tienes audífonos a la mano o algo que podría hacer para que, porque te escucha con un eco bien fuerte? Sí, no tengo audífonos, parece... Si no te acercas un poquito más a la laptop y puedes apagar la cámara para que quizás eso mejore un poquito la calidad. Ok. Sí. Listo. No sé, tenemos. Ok, ¿ahora me escuchas mejor? Sí. Ya, perfecto. Y bueno, como último nivel de la teoría de cambio tenemos puntos, que son las intervenciones o servicios que se entregan a la población, ¿no? Y estos productos, en principio, hay evidencia que sustenta que tienen un efecto significativo en el logro de resultados que se buscan alcanzar. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? de cómo se plantea una teoría de cambio, y en este caso les presentamos el ejemplo, ¿no? de la intervención de Cerro San Cristóbal, que más adelante Silvana les va a comentar cómo fue que se desplegó, ¿no? También en los siguientes slides vamos a presentar los resultados de evaluación que hicimos de este proyecto, ¿no? Este proyecto, ¿cómo surgió? Bueno, básicamente porque los vecinos del barrio de Leticia, de Rima, se enfrentaban a condiciones adversas, ¿no? para su bienestar, como puede ser el descuido de espacios públicos, eventos de inseguridad y desconfianza entre los dos vecinos, ¿no? Se buscó, cosa como se planteó como resultado final, que estos vecinos mejoraran sus medios de vida y bienestar, ¿no? A partir de pues, contar con espacios públicos más cuidados, a partir de una reducción de los índices de inseguridad en la zona y de tener un mayor nivel de confianza entre vecinos, ¿no? Para eso pues, se plantearon resultados intermedios que iban en esa línea, ¿no? De tener una menor una reducción en la percepción de inseguridad, nivel de delincuencia, contar con un mayor nivel de cohesión y confianza entre vecinos y generar hábitos de prevención en la salud de los vecinos, básicamente un tema del COVID, ¿no? que era circunstancial en ese momento, ¿no? ¿Y qué se hizo? Bueno, básicamente se desplegaron estos macromurales, ¿no? Macromural pues, digamos, se plantea de Cerro San Cristóbal, y también micromurales para generar cambios conductuales en los vecinos. Y bueno, por el lado de salud, pues se pegaron kits de prevención y se hicieron campañas comunicacionales. Más adelante vamos a ver cómo este esquema nos sirve también para evaluar los resultados que se derivan del proyecto, ¿no? Y bueno, una vez que tenemos una teoría de cambio, viene el siguiente paso, que ya es desplegar la evaluación del proyecto. Y aquí hay que tener en cuenta que tenemos diferentes tipos de evaluación que se pueden aplicar en función también del el nivel que estemos evaluando en cuanto a la cadena de valor de la evaluación, ¿no? Tenemos como primer tipo de evaluación las evaluaciones de diseño, que básicamente se enfocan, ¿no? En evaluar la consistencia en básicamente los mecanismos planteados en el marco lógico de la intervención, ¿no? En este caso, pues, la teoría de cambio, ¿no?
básicamente nos permiten evaluar, ¿no?, la pertinencia del problema que se ha identificado, características de la población beneficiaria, si el resultado que se ha planteado alcanzar pues, efectivamente está dentro del ámbito de control del proyecto y tanto diferentes acciones relacionadas con los mecanismos asociados con el marco lógico del proyecto, ¿no? Como segundo tipo de evaluación tenemos la evaluación de procesos o de implementación, como se llama, que se centra en la identificación, ¿no?, de cuellos de botella, de hacer análisis en cuanto a parámetros relacionados con el costo, calidad y tiempo de la implementación, también aspectos relacionados con la eficiencia, ¿no?, de los procesos de implementación del proyecto. También permite pues, analizar, ¿no?, el grado de implementación de las intervenciones, básicamente con indicadores asociados con la cobertura, ¿no?, del proyecto, y si se están cumpliendo los protocolos establecidos para la provisión de estos bienes y servicios. Y también permite, ¿no?, tener esta mirada un poco más cuál, ¿no?, de la perspectiva de los actores, ¿no? Por eso estas evaluaciones por lo general tienen ese componente más cualitativo. Y ahora si lo queremos ver desde la otra perspectiva, desde un enfoque más cuantitativo, pues tendríamos los otros dos tipos de evaluaciones, ¿no? Primero, tenemos la evaluación de resultados, que está básicamente evaluando los cambios en las variables de resultados que se hayan planteado con el proyecto, y básicamente consiste en una comparación, ¿no?, de cómo cambió estas características de la población beneficiaria del proyecto antes de que el proyecto exista con, digamos, la foto final, ¿no?, que es la que vemos una vez que el proyecto se ha implementado. Es básicamente una comparación antes y después, o como también nosotros lo conocemos, línea base, que es la situación inicial, con la línea final, que es la situación después de haber implementado el proyecto. Y como otro tipo de evaluaciones con este enfoque más cuantitativo, tenemos la evaluación de impacto, que básicamente va a un nivel superior, ¿no?, que es identificar el impacto causal de un proyecto sobre un determinado resultado. O sea, esto es en ausencia, esto es plantear el escenario, ¿no?, de qué hubiera pasado en ausencia de este proyecto, ¿no? Y tratar de aislar efectos externos al resultado pues, que estemos evaluando. Y con eso tener un tipo de evidencia más rigurosa, ¿no?, sobre el impacto que está generando este proyecto. Y bueno, ahora pasamos al caso de la intervención en el Cerro San Cristóbal para que puedan ver de forma gráfica, ¿no?, cómo es que estas metodologías de evaluación se emplean, ¿no?, para evaluar los resultados de un proyecto en particular, ¿no? Como les comentaba, esta intervención del Cerro San Cristóbal buscó, ¿no?, promover el desarrollo y el sentido de comunidad para los vecinos de este barrio de Leticia, a través de la inspiración de conductas positivas mediante este macro mural, que es el que podemos ver en esta foto. Básicamente, este macro mural, ¿no?, se pintó en este barrio de Lima, y bueno, tuvo el apoyo de, pues, primero Croma, la Municipalidad de Lima, y también el colectivo artístico Color Energía. Para la medición del impacto, bueno, recordemos que habíamos planteado unos determinados resultados, ¿no?, asociados con, pues, mayor sentido de pertinencia con el barrio, mayor cohesión de vecinos, ¿no? Entonces, para la medición de estos resultados, se plantearon dos grupos, ¿no? Un grupo tratado, que fueron básicamente los vecinos de la zona de Leticia, que son los vecinos que recibieron esta intervención, que se vieron beneficiados del proyecto, y un grupo de control o de referencia, ¿no?, que son vecinos que pues comparten características con de este barrio de Leticia, pero que no reciben intervención. Sería nuestro apunte actual, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver los cambios en determinados indicadores asociados, primero con la percepción del vecino hacia el barrio, ¿no?
Aquí se le preguntó a los vecinos del edificio y de la zona salarial de control qué tan de acuerdo están con esas afirmaciones. Primero, si su barrio es un buen lugar para vivir, y vemos que en la zona de intervención de Leticia hubo un incremento, ¿no? 45% estaba de acuerdo con esta afirmación antes del proyecto, y esto se incrementó a un 61% después del proyecto. Hubo una mejora también en este indicador, ¿no? de qué tan de acuerdo están con esta afirmación, ¿no? Me gustaría que mis hijos, o si estuviera bien en este barrio, también se incrementó en 15 puntos porcentuales después del proyecto. Y aquí lo interesante es que vemos que en las zonas no intervenidas o sea, no hubieron cambios en el primer indicador, y en el segundo se redujo. O sea, incluso hay un efecto mayor si comparamos con estos municipios que no fueron beneficiados. También en cuanto a indicadores relacionados con seguridad, vemos que hubo un efecto positivo, ¿no? En general, los vecinos de Leticia perciben, ¿no?, que su barrio es más seguro y que la gente cuida de los espacios públicos. Aquí se les pregunta a los vecinos qué tan de acuerdo están, ¿no?, con esta afirmación, que los vecinos cuidan el espacio público de su zona. También tuvo una mejora, ¿no?, en ese indicador en la zona de Leticia después del proyecto, y también los vecinos que están de acuerdo con esta afirmación, ¿no?, de que este barrio es un lugar seguro para vivir. Eso también hubo una mejora después del proyecto en la zona que fue beneficiada por el mismo, ¿no? Y aquí ya yendo indicadores relacionados con la percepción, ¿no?, de los vecinos, o básicamente un indicador que nos permitiría aproximar, ¿no?, qué tan bien o mal evalúan la implementación de este proyecto. Se les preguntó a los vecinos, bueno, primero a los vecinos y luego también a los negocios aledaños, cómo evalúan, ¿no?, el proyecto Arcoíris y el impacto que ha tenido en la zona. Y en principio, pues el 75% le da una calificación buena, muy buena, ¿no?, en cuanto a los hogares, y en cuanto a los negocios, el 63%, ¿no? O sea, tenemos una buena percepción por parte de los actores que han sido beneficiados por este proyecto, ¿no? Y bueno, como algunos takeaways que nos podemos llevar de esta evaluación de este proyecto, pues en principio se han identificado, ¿no?, efectos positivos que se trasladan en que, pues, a los vecinos tienen un mayor agrado hacia su barrio, también tienen una mayor percepción de seguridad. Básicamente, los vecinos ahora, después de la intervención, lo consideran un buen lugar para vivir, y les gustaría que se estuvieran ahí, ¿no?, como vimos en los indicadores presentados. También en cuanto a la seguridad, ¿no?, la intervención ha logrado que los vecinos pues sientan que viven en un lugar más seguro que en la situación antes del proyecto, y además también han habido mejoras, ¿no?, en cuanto al cuidado de los espacios públicos, que también contribuye al sentimiento de cohesión, ¿no?, entre vecinos, ¿no? Y por último, bueno, también vimos en cuanto ya una evaluación más colectiva de cómo perciben los beneficiarios de este proyecto, que pues hay un elevado porcentaje de los vecinos considera que el proyecto pues ha tenido un impacto positivo. Se le valoran, dentro de los aspectos que se valoran precisamente el proyecto, tenemos la mejora en el aspecto del cerro, pues, el pintado, ¿no?, más rural, y que esto también hace que la zona se vuelva más atractiva para ellos, ¿no? Y bueno, ahí básicamente se identifica un poco un aspecto más grande, ¿no?, que se conozca más este colectivo y a Chrome en principio como ejecutor, que ya son, digamos, aspectos a mejorar en cuanto a la comunicación del mismo. Y bueno, como conclusiones de estos slides, hemos podido ver de cómo evaluamos los proyectos en Aporta. Tenemos, bueno, estos 3 puntos, ¿no? Primero, ¿por qué evaluamos? Básicamente porque tenemos la necesidad, ¿no?, de contar con evidencia sobre qué funciona, sobre qué aspectos funcionan en determinados
tipos de proyectos que se ejecutan y en función de esto, cómo se pueden mejorar, ¿no? También, pues, lógicamente, la evaluación permite implementar aspectos de mejora en cuanto al proyecto, en cuanto a la gestión, al diseño, a la creación del mismo, y también encontrar eficiencias en la asignación de recursos del proyecto, ¿no? Como segundo punto tenemos la teoría de cambio, que es este instrumento que vimos, que nos sirve como marco general, ¿no? Y básicamente nos ayuda a eso, ¿no? A dar ideas y a pensar bien sobre las preguntas que se están haciendo y cómo se pueden medir cómo se pueden medir las respuestas a estas preguntas, ¿no? Y en principio, como también lo vimos, constituye el paso inicial, ¿no? El esquema general para la definición del tipo de evaluación que se va a producir en un determinado proyecto social, ¿no? Y en cuanto a la evaluación de impacto, pues básicamente esta metodología, ¿no? Busca determinar la existencia y medir la magnitud, ¿no? De cambios que sean atribuibles de forma rigurosa. Para eso lo que les comentaba, que se tiene que plantear un escenario contrafactual, ¿no? Que es qué hubiera pasado con la población que tiene el proyecto si este no se hubiese implementado, ¿no? Que es un poco lo que vimos en la medición del proyecto de arcoíris, ¿no? Medimos en los cambios de estos indicadores en los vecinos del barrio de Leticia, que es la población total, y también los medimos en zonas aledañas, ¿no? Que se llaman su grupo control, que son básicamente por la población que no recibe el proyecto y que nos sirve para también comparar, ¿no? Y plantear este escenario de qué habría pasado si este proyecto no se había implementado. Y vemos que en principio los resultados pues, son positivos, tanto en el grupo beneficiado, en la Leticia, como si nos comparamos con este grupo de referencia, ¿no? Donde vemos que algunos indicadores se han caído, ¿no? Entonces, ahí se muestra también el impacto del proyecto. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Renzo. Yo creo que ha sido bien completo. Ahora vamos a continuar con este primer caso práctico que mencionaste. Proyecto Arcoíris, ahora vamos a conversar con el equipo de Croma. Creo que nos acompañan Rodrigo Mejía y Adriana Macabello de Croma, pero quien nos va a presentar el caso va a ser Silvana Carrioleca, que es la jefa regional de sostenibilidad. Silvana, el espacio es tuyo. Gracias. A ver, voy a proyectar. Ahí, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Y se ve? Sí, se ve muy bien. Ya. Buenísimo, gracias, mil gracias, Renzo, también. Tengo 10 minutos, así que voy a tratar de hacer súper corta esta parte. He decidido llamar esta sección el tesoro al final del arcoíris, literal, porque al final la medición de impacto es lo más rico, además de todo el proceso, pero es lo que finalmente concluye todo un proceso retador, comprometido, de transformación que tiene Arcoíris en todas sus intervenciones. Arcoíris, de hecho, reta nuestro core de negocio desde la sostenibilidad, es decir, reta el poder transformador de la pintura, y medir es la única forma de saber, entender y asegurar efectivamente el impacto de la pintura en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque en la línea base, cuando hacemos la primera medición, que le llamamos línea base, podemos descubrir la necesidad y la oportunidad. Es decir, dónde están esos espacios donde la pintura, que en este caso es el rol de arcoíris, puede tener un ambiente de transformación, puede llegar a mover indicadores y también nos permite determinar nuestro alcance. Que esto no es menor porque tenemos que saber también las limitaciones de la pintura y cosas en las que sí podemos generar impacto, ¿no? Por otro lado, también conectamos con la comunidad para abordar esos desafíos y aplicamos codiseños, diseños participativos, diseño conductual, todo esto dentro del proceso para alinearnos a su dinámica, a sus costumbres y entender mejor la forma que tienen ellos de ver la vida, cosa que así no imponemos ningún diseño, ninguna forma, ni ningún color, y nos aseguramos que la intervención sea parte de ellos y ellos se apropien de la misma. También aplicamos la medición posterior de impacto y la comparamos, la contrastamos con la medición en nuestra zona de control, porque nos permite conocer los resultados de impactos reales de la intervención, la hace más justa y transparente. Y finalmente también a través de las mediciones hemos logrado ver, entender el incremento de la intención de pintado de las personas después de la intervención e incluso ver que gente sí ha pintado efectivamente sus espacios post-intervención. Entonces,
esta parte de la medición en el proceso arcoíris es básica porque nos da los puntos de partida y dónde realmente podemos tener campo de acción. Sobre eso diseñamos para asegurar la intervención. Entonces, esto de alguna forma nos permite que se cumpla el objetivo del proyecto y por ende el objetivo de negocio de sostenibilidad a través de este proyecto. Algunos resultados que hemos tenido en el camino, por ejemplo, es cuidado del espacio, que como mencionó Renzo en Leticia, vamos a meter acá para ver, subió del 16 a 30%, en Monserrate 16 puntos porcentuales, Chaclacayo más todavía 28, en Huaycán 40% puntos porcentuales de las personas que percibían que sus vecinos cuidaban ahora más el espacio, post-intervención. Ahí no pasa. A ver, un segundito. Ya. Otro indicador que hemos logrado mover en el tiempo ha sido la percepción de que el espacio es un lugar seguro para vivir. En Leticia subió 34 a 50%, en Monserrate, por ejemplo, esta percepción subió en 11 puntos porcentuales, y en Santiago, en la intervención que tuvimos hace poco, en 19 puntos porcentuales. Y también es importante que lo pongo acá, que es la inseguridad se redujo de 11 a 6%. Entonces, acá hay una pequeña reflexión que es bueno tener las herramientas diseñadas para que no solo tengas de partida el punto cero, sino que hay una brecha a veces negativa que también vale la pena medir y rescatar, porque reducir esa brecha negativa es también un indicador positivo de impacto. Otro indicador que hemos logrado mover en el tiempo, por ejemplo, es la confianza en los vecinos, que en el Agustino subió en 20% de puntos porcentuales, igual en el mercado que intervenimos hace poco en 10. Además, como mencioné anteriormente, se redujo esta brecha de desconfianza tanto en Huaycán como en Chaclacayo, de 33 y 11 a 3 y 6. Y eso es un gran paso en una comunidad compleja. Además, también, por ejemplo, en Sarwa y en Huaycán se mejoró la percepción del relacionamiento de los vecinos hasta un 73 y 87%. Algunos otros indicadores que manejamos, solo para contarles algunos, porque si no creo que tomaría todo el espacio, es también hemos logrado incidir en indicadores como la percepción que tienen los vecinos de confiar en el trabajo de las autoridades. De hecho, este fue un punto importante en el Cerro San Cristóbal, porque a raíz de la intervención, San Cristóbal, Leticia abrió más sus puertas con menos desconfianza al trabajo de las autoridades, que empezaron a mejorar los caminos, las gradas, a pintar los espacios de subida y de tránsito. Además, también hemos logrado mover indicadores como más uso del espacio en un parque en Chaclacayo, post-intervención, y definitivamente logramos mover la intención del pintado, como en Huaycán y en Chaclacayo, que estuvo en aproximadamente 20% más. Ese es un indicador en estos espacios. Sin embargo, en el Cerro San Cristóbal lo vimos cuando poco a poco las personas empezaron a acceder al pintado de sus fachadas a raíz del inicio del proyecto. Lo mismo pasó en el Parque Chaclacayo, que una vez que intervenimos el parque, las casas alrededor del parque empezaron a pintarse voluntariamente, y lo mismo nos pasó también en el Colegio del CENEPA en el 2018, que se empezaron a ver chispazos de pintura a raíz de haber terminado y inaugurado la intervención. Todos estos indicadores, mucho más que ahorita no los estoy mencionando, construyen todo un scope de impacto muy importante para una comunidad, como por ejemplo incrementar el orgullo y el sentido de pertenencia. Esto no es menor para una comunidad porque significa fortalecer el dónde vives, de dónde vienes, dónde estás hoy. Y para la vida es súper importante honrar el presente porque incrementa tu satisfacción con la vida, tu relación con la comunidad mejora, y esto se lo transmites a los hijos también, que es algo que medimos en el proyecto además. Otro indicador que acá suma es el apropiamiento del espacio por la comunidad. El empoderamiento y apropiamiento hace que la comunidad defienda, cuide y use efectivamente el espacio que para eso fue creado, para ellos, para el uso en vida en la comunidad, para espacios recreativos y demás. Y otro punto en el que suman todos esos indicadores es en la satisfacción con la vida y la percepción de felicidad en el espacio. Esto no es menor porque al final del día ese tipo de proyectos muchas veces rompe el hielo en la comunidad y empiezan a haber más interacciones, más confianza. Ya llegaron a un consenso, por ejemplo, al elegir un color de pintura, y eso no es menor para un espacio que en su momento fue conflictivo, que nos pasaba con Leticia, que el barrio estaba dividido en 13 comités, por ejemplo, pero a través de la dinámica y la metodología de trabajo que aplicamos ahí, se empezaron a romper estas barreras físicas, digamos, creadas en el espacio para empezar a hablar más como un barrio en conjunto y no como pequeños grupos aislados, ¿no? Por otro lado, también el tema de la medición nos ayuda a que cuando compartimos estos resultados, refuerza y fortalece mucho, mucho nuestro rol y posicionamiento como aliados estratégicos de impacto, tanto a la externa como a la interna.
Por ejemplo, el año pasado llevamos una medición semestral a los postulantes que participaban en los procesos de convocatoria de Croma y Tricolor. Y la pregunta era cuáles eran los atributos más importantes que ellos consideraban o que los motivaron a postular a Croma y Tricolor. El primer semestre, el 34% marcó que eran los proyectos de sostenibilidad. A finales del semestre, este indicador subió en 41%. Y el indicador o la noticia que más movemos externamente es Arcoiris, que es mucho más ágil de comunicar. Por otro lado, hicimos esta encuesta también el año pasado a nuestros trabajadores para entender cuál era el atributo que ellos reconocían más importante de Croma o Tricolor. El 57% dijo los proyectos de sostenibilidad, y de hecho esta fue la mención más fuerte, automáticamente se sigue el tema de cultura, y cuando les preguntamos cuáles eran los proyectos de sostenibilidad que más conocían, Arcoiris era el 82%. Entonces empiezan a identificar Arcoiris como un atributo importante en la empresa, tanto fuera como adentro, y no lo sabríamos si no hiciéramos la medición. Creo que está de más decir también que cuando la actividad o los proyectos tienen resultados de impacto, el storytelling es mucho más potente, hay una exposición mediática gigantesca por los resultados, ¿no? Y estos un poco los pantallazos de lo que ha sido el Arcoiris en los años. De hecho, hasta hay noticias que ni siquiera sabemos qué significan porque han estado viendo en todo el mundo. Igual hicimos el trabajo del Google Translator, pero hay un montón de rebote mediático automáticamente por la intervención y sobre todo por sus resultados, ¿no? Y haciéndole justicia al tiempo, algunas reflexiones finales de lo importante que es la medición para la empresa es el por qué evaluamos, que de hecho lo comentó Renzo en su momento, porque te permite mejorar la implementación. Y de hecho estamos ahorita en ese momento nosotros, estamos tratando de mejorar la estrategia de medición de Arcoiris porque queremos asegurarnos de medir todo lo que importa. Y con todo lo que importa me refiero a que muchas veces en proyectos sociales hay muchas cosas cualitativas a las que hay que darles peso sin importar el número necesariamente. Por ejemplo, en un proyecto logramos generar un chat en WhatsApp con toda la comunidad, algo que nunca había sucedido. Y por ese chat se empezaron a hacer coordinaciones, empezaron a mandarse fotos antiguas porque los teníamos que usar como insumos para la intervención. Entonces, en una herramienta dura, digamos cuantitativa, se refleja en un chat. Sin embargo, para una comunidad, un chat grupal de coordinación es un gran paso en su sentido de relacionamiento, en su vida en comunidad. Entonces, creo que hay un desafío en general, es diseñar la mejor herramienta, lo suficientemente robusta para que levante todos tus indicadores, pero lo suficientemente flexible para que se acomode los indicadores del espacio. Por otro lado, mostrar los resultados de impacto que hemos tenido ha hecho que se nos acerquen aliados de mucho interés. UNESCO, PNUD, muchísimas municipalidades con ya intenciones de proyectos de impacto y por querer transformar la comunidad. Y nos hablan ya de indicadores, no solamente de un embellecimiento del espacio, sino de qué cosas quisieran promover además. Por otro lado, una reflexión importante es un indicador de actividad no es igual a un indicador de impacto. Un indicador de actividad para nosotros es los 16 arcoíris que hemos hecho alrededor del tiempo, pero el indicador de impacto son los que les he mostrado anteriormente, el nivel de confianza, el sentimiento de orgullo, la satisfacción con la vida. Esa línea es retadora, pero hace muchísimo la diferencia en los proyectos, sobre todo de impacto social. Por otro lado, tener una zona de control a veces es mucho más trabajoso en proyectos de impacto, sin embargo, hace la medición mucho más transparente y también mucho más justa. Nos pasó que en Leticia había un indicador que no se movió. De todos los indicadores fue el único que no se movió y se mantuvo igual. Y decíamos, qué raro que este no se haya movido. Cuando le dimos el doble clic a la zona de control, que eran todos los barrios del costado, ese indicador se había ido al piso. Sin embargo, en el nuestro se había mantenido. Entonces, eso significa que no lo hemos hecho mal, algo hemos hecho bien para que ese indicador no baje como la tendencia del resto de los barrios. Y eso fue lo que nos permite ver la zona de control, ¿no? Y finalmente, hacer ese tipo de proyectos y medirlos, que es súper retador, diseñar la herramienta, medir específicamente lo que tenemos que medir y todo lo que les acabo de contar, nos permite al final del día seguir manteniendo, generando la evidencia que nos permita decir que sí estamos cumpliendo nuestro propósito, ¿no? Que es inspirar a las personas a pintar la mejor versión de su mundo. Eso es, creo que lo hice en tiempo récord en mis 10 minutos exactos. Sí, muchísimas gracias, Iván, y muchísimas gracias a todos por... Estamos justamente en los tiempos. Vamos a continuar con los casos y voy a pasar el espacio a Daniel Vargas, que es el E+1 y gerente general de The Sustainability Board, quien nos va a presentar el caso sobre el banano orgánico. Daniel. Muchas gracias, Emil. Yo no sé si a ustedes, pero a mí me han dado ganas de pintar mi casa y pintar mi mundo alrededor y traer más bienestar.
Voy a poner el timer para también no abusar del tiempo. Y voy a presentarles ahora el caso de banano orgánico como de repente más enfocado y pensando en cómo es que podemos medir impacto a través de una plataforma o una metodología que de repente muchos de nosotros estamos bastante más familiarizados. La presentación va a tener 4 partes: información de contexto solamente para alinearnos, metodología de medición, cómo aterrizamos esto a cosas tangibles, a instrumentos y procesos específicos, y finalmente conclusiones y recomendaciones. Solamente como información de contexto, RBO, que es como la agencia de empresas del gobierno neerlandés, a través de la Embajada de Países Bajos en Perú, contrata al Global Reporting Initiative y a Solidaridad para que trabajen con productores de banano orgánico con el fin de promover sus prácticas sostenibles y que estas prácticas sostenibles le permitan tener un mejor relacionamiento con los clientes en Europa, sobre todo en Países Bajos, pero también que les permita acceder a nuevas fuentes de financiamiento y mayor desarrollo comercial en la región. Entonces, esto es importante tenerlo porque nos permite, ¿no?, tener esta información de contexto para saber qué es lo que se hizo. El GRI estaba a cargo de la metodología y Solidaridad estaba a cargo de la implementación. Entonces, la metodología se puso en 3 pasos. Lo primero era trazar un objetivo tangible, y que ese objetivo era lo que se iba finalmente a convertir en el indicador final, ¿no? Luego la materialidad, simplemente por reconocer que no todos tienen recursos ilimitados, y finalmente definir los indicadores en función a eso. Voy a ir paso a paso con cada una de estas etapas. Lo primero es el objetivo, y era fortalecer la relación comercial entre productores y clientes de banano orgánico. Y esto lo pusimos en varios subcomponentes. El componente legal, entonces, cuántas empresas estaban en capacidad de poder exportar cumpliendo los requisitos de Europa para temas de importación de productos como y cuánto iba creciendo a lo largo del tiempo. Financiamiento, cuántas empresas estaban accediendo a financiamientos de banca de desarrollo, y que esto pueda ir creciendo con el tiempo, ¿no? Alineación de gestión entre la empresa cliente, que normalmente es un broker en Europa, y el productor o la cooperativa, asociación en Perú, en este caso, y que esto pueda sentir que existe una mejor alineación, que mientras unos van trabajando una línea, las asociaciones cooperativas también van trabajando esa misma línea. Competitividad, porque se vuelven más atractivos, y finalmente sostenibilidad en general. Entonces, todo esto nuevamente se convierte en indicadores que son los que finalmente medimos hacia el final. Para temas de la materialidad tiene 4 etapas: el contexto de las organizaciones, que lo que busca es entender el ambiente interno y externo, se hacen entrevistas con expertos y revisión de fuentes bibliográficas, y se definieron las variables que se van a considerar en este proceso, ¿no? Ubicación, tipología, cadena productiva, entre otros. Ahorita vamos a ver el ejemplo, solamente quiero que quede esta como la parte más explicativa. Impactos reales y potenciales, ahí entender hechos ocurridos o no, o potenciales, negativos y positivos, ¿no? Todo lo que puede estar pasando, y ahí hay que utilizar fuentes bibliográficas, entrevistas a expertos, entrevistas o focos con los grupos de interés también. Y ahí se consideran variables económicas, sociales, ambientales, de gobernanza y otras. Relevancia de los impactos, ahí lo que estamos buscando es, digamos, que medir o qué tan importantes son estos impactos versus otros. Se hace un análisis internos y se utilizan 2 variables para los impactos positivos: alcance, si es que se produce solo en la organización, fuera de la organización o en ambos lados, y la probabilidad, qué tan probable es que ocurra o no este impacto. Y en los impactos negativos se suma además la irremediabilidad, ¿no? Para ver qué tanto es que se puede o no solucionar después de que el impacto ocurra. Ya para el último paso es la priorización de los impactos. Ahí se busca reconocer las limitaciones de los recursos, ¿no? Y decir que las organizaciones no pueden hacer todo, no tienen los recursos económicos, humanos o tiempo
para poder trabajar todo, entonces hay que priorizar lo más estratégico. También se hace un análisis interno y para eso se utiliza una matriz de materialidad, que ahí tomamos en cuenta dos variables: la importancia del tema para los grupos de interés y la importancia para la propia sostenibilidad de la organización. Y con esto pasamos a los indicadores. Por ser parte de este proyecto específico, se tomaron en cuenta indicadores de estos dos grupos, ¿no? El Global Reporting Initiative con su set de estándares y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero, sin embargo, hay muchos otros estándares y marcos y guías que también pueden servir para poder medir y utilizar un poco estos indicadores, sobre todo porque se crea un lenguaje universal, ¿no? Que todos estemos hablando el mismo idioma. Ya para aquellos casos específicos en los que no podamos encontrar de repente el indicador que necesitamos, pues lo podemos desarrollar, ¿no? Desde cero, claramente. Ahora quiero compartir con ustedes el caso específico. A ver, denme un segundo y les muestro cómo es que lo hicimos ya puntualmente. Las cuatro etapas, si pasamos por el contexto de las organizaciones, estas son las 6 variables que se tomaron en cuenta. Entendimos un poco la ubicación geográfica, la cadena productiva, el desempeño económico y las características del mercado, a dónde estaban llegando los productos, quiénes eran los grupos de interés. Importante que en este proceso se descomponga lo más posible. Y bueno, el resumen de los grupos de interés y finalmente esta priorización, ¿no? Para también poder ir viendo cuáles son los que cuáles opiniones van a pesar más que otras. Luego de esto se hace la identificación de los impactos reales y potenciales. Para esto se revisaron fuentes bibliográficas de diferentes medios, se hicieron entrevistas, bueno, focus group con los participantes que están acá a la izquierda, algunas entrevistas que están a la derecha, tanto para grupos de interés directos, pero también indirectos a modo de expertos. Y sobre eso se identificaron los impactos económicos, sociales, ambientales y otros, ¿no? Porque, no sé, certificación orgánica, eso es tema más particular. Económicos, lo mismo con los impactos negativos, ambientales y otros. Y sobre esto se hace una evaluación. Como les mencionaba, se toman en los impactos positivos el alcance y la probabilidad, se les da un puntaje, añadimos una variable adicional que era menciones en bibliografía, y se le comienzan a evaluar cada uno de estos temas, ¿no? Entonces se le da el puntaje que corresponde y con todos los impactos positivos. Lo mismo se hace con los impactos negativos, con gravedad, alcance e irremediabilidad. También se le añadió la parte de menciones en bibliografía y se les asignan los puntajes, ¿no? Sobre 12 puntos. Los impactos económicos, sociales, ambientales y otros. Al final nos salieron un resumen de los impactos positivos y de los impactos negativos. Sobre eso se hace una priorización de los grupos, ¿no? La jerarquización, se fueron, digamos, simplificando los procesos para que los temas ambientales se puedan ir priorizando en temas económicos, ambientales y sociales se puedan ir priorizando. Y sobre esto se llega finalmente a esta matriz, ¿no? Que es la matriz de materialidad. De algunos temas quedan fuera, algunos temas se incluyen de acuerdo a la prioridad de las dos variables que le mencionaba, ¿no? La importancia para los grupos de interés y la sostenibilidad para la propia organización. Ya con esto se define cuáles van a ser estas variables y se definen ahí, bueno, se hace un relacionamiento con los objetivos de desarrollo sostenible también para ver a cuáles ODS se estaba pegando, pero eso es una práctica adicional. Y se comienzan a establecer los indicadores. Entonces, por ejemplo, para cosas en las que no estaba, el GRI no lo cubría, se establece el indicador, ¿no? El número de certificaciones y demás, pero para los que sí se utilizaba el indicador del estándar. Como ven, en la mayoría de los casos teníamos indicadores que podíamos utilizar y algunos no, que son los que aparecen en gris en la pantalla, que son los que no teníamos indicadores que utilizar. Entonces, así es como llegamos finalmente a los indicadores. Voy a regresar a la presentación. Y con esto llegamos a aterrizar las cosas en algo tangible.
y hay que operativizar estos indicadores, ¿no? Y muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en la plantilla de seguimiento, ¿no? En estos Exceles que nos permitan a nosotros ir viendo el progreso y demás, pero hay dos componentes claves antes y después. Por una parte está la sensibilización y la capacitación, porque si lo más probable es que quienes desarrollen los instrumentos de medición no van a ser las personas que recojan la información constantemente. Entonces es muy importante hacer la sensibilización de por qué es un proceso importante, no solamente el medir, sino medir estos temas específicos. Luego se les tiene que capacitar para dejarles súper claro en qué momento se recoge la información, cómo se recoge y demás, porque finalmente la data podría alterarse si es que no se hacen estos procesos súper claros. La idea es que esté lo más estandarizado posible para que cuando yo mida hoy sea igual a como mida yo mañana y me pueda arrojar realmente data que yo pueda utilizar. Una vez que yo tengo estos procesos, llego a la plantilla de seguimiento, los Exceles y demás, que ahorita también vamos a ver el ejemplo, pero también deberíamos tener herramientas de, de comunicación, como por ejemplo la plantilla de reporte en este caso específico, que era lo que se estaba buscando también, pero también retroalimentación por parte de los usuarios para que nos digan qué tan acertadas o no son nuestras variables de medición o nuestros procesos de medición. Entonces, de modo que eso se pueda hacer como ejercicios de mejora continua en la que podamos ir mejorando también nuestros mismos procesos de medición. Ahora les voy a compartir cómo es que esto se ve en los indicadores. Digamos que hay diferentes capítulos y bueno, los capítulos 2, 3, 4 y hasta el 5 se les da normalmente a las personas de administración porque es importante también asignar quién se encarga de medir qué y cuándo, ¿no? Entonces, todas estas que son del 2 al 5 que es específico para el caso este de banano, son temas más generales, entonces esto se hace como con las personas que digamos que manejan más la información, que normalmente son las áreas de administración. Y a partir del capítulo 6 está la gestión económica, el capítulo 7 tiene la gestión de personas, capítulo 8 la trazabilidad del banano orgánico, el 9 el impacto ambiental y el 10 el impacto social. Interesante de este ejercicio es que cada uno de estos tiene una serie de variables y estas variables tienen la medición del 2021, pero también tiene la medición luego del 2022, 23, 24 y así sucesivamente. Y hay mecanismos en la capacitación que te dicen, ¿no? Si es que y luego me diste y no tuviste los resultados esperados, ¿qué mecanismos vas a tomar para poder cambiarlo, ¿no? Entonces de repente la medición ya no tiene que ser anual, sino debería ser semestral, trimestral se va ajustando en función a eso, ¿no? Entonces lo importante aquí es ir definiendo cuáles son estos indicadores y sobre esto ir midiendo progresivamente año a año. Como les decía, esto finalmente se traduce en mecanismos también de comunicación. Entonces, por ejemplo, acá está el reporte con una plantilla para que ellos puedan utilizarlo, para que eso también les sirva como yo siempre digo que el reporte es como una especie de Biblia, en la que para los que son creyentes, si alguien viene y te pide un consejo, tú no le dices toma la Biblia y léela, sino le dices lee el capítulo tal, el versículo tal, ¿no? Es igual, hay que segmentar bien la información que vamos a compartir, no se puede compartir todo el documento de por sí, porque si no sería muy pesado, ¿no? Entonces, aquí está toda la información por capítulos, entonces de modo que también esa información que se les pide en el Excel luego esté en orden y para que pueda ingresarse al documento, ¿no? A este reporte y en cada uno, ¿no? de los capítulos que correspondan. Ya me voy quedando sin tiempo, pero quiero simplemente para cerrar algunas conclusiones y recomendaciones. Lo primero es que siempre hay que tener una línea base para poder compararlo con tu benchmark, no solamente de cómo vas progresando tú, sino poder irte comparando con tus referentes en el mercado, ya sea en tu industria o en otras, en el país o en otros, pero siempre poder tener estas líneas de base de comparación. Lo segundo es la data de calidad, permite analizarla y sacar ratios, y eso es súper importante para poder por ejemplo, yo puedo agarrar y decir, ok, he encontrado estos resultados específicos en este componente que estoy evaluando
voy a desarrollar una campaña que me permita mejorar estos indicadores. Entonces, si yo quiero sacar este ROSI o Return on Sustainability Investment, necesito tener esa data, ¿no? Entonces, la data, yo con data puedo sacar ratios, y esos ratios me permiten poder finalmente ver si es que funcionan o no funcionan las cosas que yo estoy haciendo. Asegura que tus indicadores sean lenguaje común. Nuevamente, no traten de generar tantos indicadores tan específicos. Si es que pueden utilizar indicadores que ya estén disponibles, mejor. De esta manera, todos hablamos un mismo lenguaje. Y finalmente, comunica interna y externamente, ¿no? Adaptando siempre canales y mensajes. Siempre viendo cuáles van a ser los contenidos que hay que reportar a ciertos grupos y cuáles serían los canales mejores para esto. Entonces, creo que también alcancé con los 15 minutos apenas, así que muchísimas gracias y presto para la ronda de preguntas. Muchas gracias, Daniel. Yo tenía una pregunta con respecto justamente a lo último que has mencionado. ¿Cómo manejas la tentación de cargar, de irte por demasiados indicadores? Es decir, tienes muchísimos indicadores y no quieres, te puedes correr el riesgo de tener demasiados indicadores y cargarlo. ¿Cómo manejas esa tentación? Y antes de continuar, quería asegurarles, por favor, todo el mundo ponga sus preguntas en la caja y yo voy a hacerlas llegar las preguntas a los expositores. Pero si te pongo una pregunta a ti y también a Silvana, si también quieres añadir, porque también hay una parte que mencionaste sobre quién se encarga de medir qué cosa y cuándo, ¿no? Entonces, ¿cómo manejan la tentación a tener demasiadas fichas en el tablero? Yo te digo, lo primero es que es un ejercicio de mejora continua también. En un inicio lo que se hace es establecer un número de acuerdo a lo que el equipo considera que es viable, pero sobre eso también se van haciendo ajustes y se van quitando o aumentando en función al mismo feedback de los usuarios. Eso por un lado. Por otro lado, es importante también tener mapeados cuáles van a ser estos indicadores, porque hay algunos que sí se están trabajando, entonces es un poco más fácil porque es simplemente empezar a medir ciertos indicadores, pero hay otros que no se están trabajando y así no se estén trabajando, tenerlos mapeados de que son importantes. Entonces, incluso aquellos temas que no van a terminar siendo medidos en esta etapa, poner los temas sobre la mesa y que las personas se comiencen a preguntar, ¿y por qué yo no estoy haciendo eso? Entonces eso también sea como un aliciente a que ellos comiencen eventualmente a gestionar esos temas que uno quiere. Perfecto. No sé si Renzo o Silvana quieren añadir algo al respecto. Yo coincido con Daniel. De hecho, antes de cada intervención siempre hablamos con las personas con quienes medimos, que es una socióloga y un antropólogo, y desarrollamos un poco la herramienta luego de haber visitado el espacio, además que hablamos con personas locales o el contacto local para que nos dé un poco el brief del lugar, y con los artistas también que han tenido ya conocimiento del espacio para ver qué cosas deberíamos medir, qué estamos dejando de medir. Igual el equipo de campo siempre le hacemos una revisión a toda la herramienta para incluso modificar el wording de algunas preguntas porque no siempre se entiende como queremos. La modificamos de acuerdo a que sea entendible, también sacrificamos unas y otras, pero siempre estamos con el ojo atento a ver qué otras cosas se van moviendo, que son esas cosas que te digo que a veces escapan de la medición y automáticamente cuando alguien del equipo levanta, está pasando esto, lo tenemos en el radar para introducirlo en la última evaluación o ya llevarlo como a la parte cualitativa, ¿no? Pero es constante, es un trabajo constante, es generalmente bien ad hoc al espacio, tratamos de ser súper fieles a la herramienta que ya tenemos, sin embargo somos conscientes de que tiene que ser lo suficientemente flexible para poder abordar todo, ¿no? Entonces no hay una herramienta final, sino se transforma constantemente. Sí, en nuestro caso, en la prueba también, ¿no? Y también tenemos en cuenta, digamos, aspectos relacionados con la realidad de la zona, ¿no? Tanto en el proyecto que menciona Silvana como Arcoiris, como también tenemos otros proyectos en otras zonas como el proyecto Volar, ¿no? Que se despliegan en Antauta y Ajegani y en Puno, ¿no? Y ahí también hay que tener en cuenta, digamos, aspectos relacionados con características de la población, ¿no? Que es población quechua hablante, entonces también hay que adaptar las preguntas que se les hace y tener, digamos, cuidado hasta el detalle, ¿no? En cuanto al fraseo y para en función de eso también tener acceso a esa población, ¿no? Hay población que es un poco más complicada a veces, como pueden ser los docentes,
como pueden ser determinados sectores comunitarios, y todos esos, digamos, esas características de la población son necesarias tenerlas mapeadas y consideradas al momento de realizar una medición. Estás en mute, Emilio. Sí, perdón. Lo que pasa es que por alguna razón el botón no desactivaba. Gracias por las respuestas. Luciana García pregunta, ¿cómo se mide la confianza y desconfianza entre vecinos? ¿El instrumento utilizado aplicó a la misma muestra? Esa pregunta se hizo durante la presentación de Silvana, pero por favor, siéntanse libres, Daniel y Renzo, de responder también. Sí, se hizo, o sea, se hace generalmente a la misma muestra. También hay un desafío que estamos buscando afinar, que es cuando, o sea, buscamos intervenir espacios donde la gente viva y no solamente donde la gente transite, porque ahí es súper difícil volver a estas mismas personas. Entonces, de hecho, es una reflexión en la que llegamos el último año, elegir espacios donde la gente viva para poder medir estas mismas personas y esa misma dinámica. Entonces sí se hizo la misma muestra y se mide en una herramienta que es qué tanto confías en las personas, y hay un rango del 1 al 5 que empieza con desconfianza y termina en confío. O sea, tenemos varias preguntas, el indicador de confianza se desarrolla en como unas 5 preguntas, y ahí vamos marcando, porque algunas sí se mantienen en positivo, confío, pero hay otras en las que la desconfianza va bajando, entonces también es importante levantarlas. Eso creo que querías complementar. Dale, por favor. Sí, no, o sea, bueno, simplemente eso, ¿no? O sea, son indicadores más cualitativos, ¿no? Que, digamos, se plantean en función de la percepción que tienen los vecinos con estas escalas de Likert, ¿no? De qué tan de acuerdo o en desacuerdo están con una determinada afirmación. Ok. Stephanie Basurto pregunta si habían levantado indicadores de venta, no necesariamente indicadores de sostenibilidad, pero si esta intervención, interpreto, esta intervención había ayudado a levantar los indicadores de venta. En un inicio lo hemos pensado, pero como los espacios eran tan chiquitos de intervención, o sea, de repente 200 personas, un poco más, un poco menos, no era tan significativo para ver el tema de la venta, pero sí hemos mapeado todos los demás indicadores alrededor, ¿no? Como el rebote mediático, que es impresionante, realmente ahí creo que se lleva toda la inversión. También hemos visto el tema de reputación, la intención del pintado, de hecho es un indicador que en Perú es bien bajo, entonces, empezando por 200 personas, podemos ver más o menos cómo podría ir la tendencia como este arcoíris. Y también el acercamiento de empresas es B2B o de municipalidades o de espacios que quieren intervenir ya a mayor escala, tipo Cerro San Cristóbal, ¿no? Entonces, estamos migrando a encontrar ese rol, ahora que ya tenemos más intervenciones, pero sumándolas en un solo saco de arcoíris, ¿no? Porque si no, no era representativo en su momento. Sí, ahí para complementar, digamos, esperaríamos que se logre un impacto en un indicador tan alto como es el de ventas en un periodo de tiempo un poco más prolongado, ¿no? Quizás si se vuelve a realizar esta medición en un par de años, se tiene en cuenta de que ha habido una evolución constante en cuanto a pues, la percepción de seguridad del barrio, el sentimiento de cohesión de los vecinos, es probable que también se genere un impacto en ese tipo de indicadores. Gracias. Tenía una delgada pregunta y creo que respondiste eso durante tu respuesta anterior, pero han intervenido en zonas rurales del interior del país. Y y hay una segunda pregunta que se amarra mucho, que es de Gloria Castillo, que pregunta, ¿cómo se realizaría la sostenibilidad de las intervenciones realizadas? Sí, bueno, Sí, como hemos intervenido, ¿ah? Sí. Dale, Ren, dale. Perdón, sí. Sí, como les comentaba, en el corto tenemos el proyecto Volar, ¿no? Que está enfocado en desarrollo infantil temprano y educación, y que lo ejecutamos, bueno, comenzamos, ¿no? El inicio en los sitios de Antauta y Afayán y en Puno, ¿no? Y como les comentaba, pues hay que tener en cuenta pues, también las características de la población, tanto en la implementación del proyecto como también de la mención, ¿no? Y de hecho, pues, ha sido un proceso de adaptación, ¿no? De adaptar los instrumentos a pues, la realidad de la zona, teniendo en cuenta problemas de conectividad que se suelen dar, y en función a eso es como también se determina pues, aspectos relacionados con la sostenibilidad del mismo, ¿no? Y bueno, en la actualidad pues buscamos ampliar el nivel de cobertura del programa a otras zonas de influencia de las empresas de derecho.
Ahí, Y bueno, nos- suma lo que dices, Ren, rapidito, que en Arcoiris sí hemos intervenido al interior del país, por ejemplo, en Sarwa, en Cusco, en Pachar, y en un par de espacios más. ¿Y cómo vemos la sostenibilidad de acá? O sea, en principio, el pintado del espacio es una excusa para repotenciar el lugar y para que las personas decidan reunirse alrededor de un balde de pintura, decir, ¿cómo pintamos nuestro barrio? Entonces, es un lindo motivo para generar confianza mientras que uno agarra la escalera y la otra persona pinta, mientras que una persona lleva los baldes y la otra persona la ayuda a cargar. Entonces, al final, el arcoíris empieza a ser una excusa como para generar todas estas virtudes alrededor de un espacio que tiene un rol social importante, ¿no? Por eso hemos elegido mejor y afinando en el tiempo qué lugares intervenimos, pero en principio viene con una metodología de gestión de trabajo local, porque los artistas no solo van ellos y chao con la comunidad, sino que los involucran en una dinámica de día a día, por ejemplo, empezar a generar hábitos de nos juntamos todos a las 7 de la mañana en la plaza para hacer el calentamiento y de ahí pasar a pintar. Entonces se generan como esas dinámicas, este respeto, este horario entre vecinos, y eso al final queda también como un legado para la gestión de ellos mismos de ese espacio y la continuidad, ¿no? Además, también generamos ciertas capacidades de gestión, de logística, de pintado, de acuerdo a la magnitud del proyecto. Dejamos generalmente también pintura extra porque, o sea, lo que esperamos es que la pintura se degrade, pero la capacidad del espacio y de las personas se queden en el tiempo. Y un indicador que sumamos igual en los últimos años es que participemos dentro de un proyecto mayor de desarrollo, que puede ser una municipalidad, puede ser una comunidad organizada, puede ser una ONG, donde la pintura complemente el espacio que está dentro de este marco de desarrollo mayor que tienen otras entidades, para asegurarnos que esto suma a esos primeros pasos del camino, digamos, de esta comunidad, ¿no? Entonces, así tratamos de ajustar la sostenibilidad en las localidades donde intervenimos. Ahí yo quisiera complementar algo que has dicho, Silvana, que es bien importante, porque esto de juntarse alrededor del balde de la pintura para generar algún impacto, también empieza a generar colaterales positivos, ¿no? No sé si te acuerdas, en el cerro, por ejemplo, la misma población del barrio Leticia empezaba a mirar otras acciones que podían generar ingresos para la misma comunidad, y esto parte a través de la pintura. Es decir, oye, ahora ya puedo poner una ruta más turística, oye, ahora puedo poner un puesto para vender anticuchos y hacer un negocio adicional, o cómo hago para que el parquecito tenga el tacho de basura y exigirle a la municipalidad que me arregle las escaleras, que me ponga el foco en el poste. Entonces, empiezas a potenciar un círculo virtuoso que parte alrededor de una acción tan básica, si quieres, y tan bonita como el pintado y el juntarse a pintar entre los mismos pobladores del barrio, ¿no? Y otro factor que creo que también no es menor, y yo lo vi en el caso del Cerro San Cristóbal, es cómo con lo que se pintaba generabas también este vínculo de, de internalización de la misma comunidad sobre su propio barrio, porque si te acuerdas había este mural del aguatero, que era una persona del barrio que está, digamos, representado en un mural, o tenías el Apu, ¿no? Que también está representado. Entonces tenías como características bien propias del espacio que también hacían que la misma población se sintiese orgullosa y lo va a cuidar, pues porque al final es suyo y los representa. Entonces, yo creo que también hay esos factores colaterales que potencian la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Y creo que también es bien bonito verlo Sí. cómo se va desarrollando, ¿no? Sí, 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 y justo en línea con eso, aprovechando también el tema de satisfacción con la vida, a veces uno cree que este tipo de proyectos no impactan necesariamente personalmente a una persona, pero en el Cerro, por ejemplo, fue un caso súper grande en el sentido de que te das cuenta que a veces las personas necesitan una segunda oportunidad en la que alguien más cree en ellos. Parece de repente tonto, absurdo, de repente una persona no hace la diferencia, pero en estos espacios tan vulnerables una persona hace la diferencia. Entonces, yo me acuerdo clarito cuando yo estaba pintando uno de los muros en el cerro y me salí de la línea, dije, ay, me salí, como fregué el mural, ¿no? Y una persona vino, no te preocupes, hay errores del pasado que hay que superarlos, estamos acá para salir todos adelante. Entonces era un speech más de ánimo y decía, sí, wow, o sea, ¿qué les habrá dejado también este proyecto que hace que tengan estas reflexiones, ¿no? Y eso también nos ayuda a afinar la metodología, donde al final de cada proyecto, por ejemplo, hacemos una ceremonia de graduación, donde todos, independientemente, le dan de invitar a sus papás, se les da un diploma, o sea, se honra su trabajo y se hace un homenaje a la confianza que le han puesto al proyecto, a la puntualidad que le han puesto, y eso realmente no es menor. Yo sé que de repente parece una persona un número muy chiquito, pero en un espacio tan vulnerable, una persona puede hacer la diferencia, ¿no? Y esto gatilla estas otras cosas también.
que empujan a la comunidad. Por eso siempre hablamos de arcoíris como también un primer paso para el desarrollo, porque sabemos que hay más problemáticas, pero ya generando un vínculo de confianza, ya, y lo que decía Ivo también, ¿no? Empiezas a despertar estas ideas, estos sentimientos positivos que cambian una comunidad a través de, empezando por el entorno, ¿no? Sí, o sea, creo que la parte humana a veces no se puede ignorar, por más de que uno tiene indicadores y los indicadores son los que manejan el avance del proyecto y el éxito del proyecto en estos casos, no se puede ignorar la parte humana, que es un indicador muchísimo más grande. Daniel, Mónica siempre tiene una pregunta para ti, que es sabemos que la herramienta de reporting con estándares de GRI es amplia y técnica. Más allá de ello, quisiera que Daniel nos cuente la historia después del reporte, el feedback para qué sirvió y cómo incidió en el progreso del proyecto, y si se amplió la materialidad después del feedback. Yo te voy a acordar la última si necesitamos acordarnos, porque la primera es bien amplia. Gracias, mil gracias, Mónica. A ver, como impacto del programa fueron súper positivos en muchos frentes. Por un lado, tuvimos a las productores, a las cooperativas, asociaciones que participaron, tuvieron primero un sentido de orgullo de lo que estaban haciendo. Su speech cambió de decir produzco y vendo banano a decir estoy generando una economía con productos orgánicos, contribuyendo con la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Comenzaron a mapear indicadores que antes no tenían y que estaban trabajando de alguna manera, pero lo hacían de manera muy casual, ¿no? Por ejemplo, temas como el tema del uso de las bolsas de plástico con el que forran el banano, ellos estaban teniendo todo un modelo de economía circular y que utilizaron los indicadores del reporte para luego postular con su modelo a Cunan y ganarse el premio de Cunan a través de Ecoban. Que nuevamente si bien es cierto, ya lo venían realizando, lo hacen a través de indicadores que comienzan a evidenciar estos resultados. Se metieron en temas de energía solar y en fin, toda una serie de cosas, porque yo creo que lo importante para ellos fue comenzar a poner en la mesa aquellas cosas que ya estaban haciendo y aquellas cosas sobre las que tienen que trabajar. Por otro lado, a nivel exterior, en este momento todavía no se han visto como temas de financiamiento hacia las cooperativas y productores en Piura, pero sí han sido beneficiados los brokers con los que trabajan en Europa, que finalmente eso hace que con ese tipo de financiamiento ellos finalmente puedan tener una mayor intervención en la región y beneficien también a los productores. Entonces, sin embargo, sí les está sirviendo como carta de presentación para los mercados a los que están tratando de llegar en otros países, además de Países Bajos. Entonces, también les está sirviendo para desarrollo comercial, ¿no? Entonces, nuevamente, impactos hay como varios. Sobre la materialidad después del feedback, lo que se hizo fue hacer una segmentación. Y de todos los indicadores que se mapearon, porque nuevamente, estos eran indicadores numerosos precisamente por quienes estaban detrás de todo el proceso, ¿no? No era un proceso voluntario, sino estaba RBO, estaba la embajada, estaba el GRI, entonces había como muchos actores detrás para que esto funcione. Entonces, había una gran cantidad de indicadores, entonces lo que se hizo fue segmentarlos en dos grupos. Aquellos con los que yo voy a empezar ya estoy trabajando y voy a empezar a medir, y aquellos que no estoy trabajando, entonces voy a tener una lista de, ok, como priorización de los temas priorizados, para que eventualmente en qué orden se van a ir incorporando estos temas, porque ciertamente había muchas cosas que no se estaban trabajando. Entonces, lo que se hizo fue que el reporte, igual la plantilla del documento, lo que tenía es, si tienes tal cosa, llena esta información. Y en muchos casos no la llenaban porque simplemente no tenían nada ahí, ¿no? Entonces, se hizo nuevamente el ejercicio con las cosas que ya están trabajando, pero se puso en la mesa los temas que no, y eso los hacía reflexionar mucho sobre por qué no lo tenían, y eso estamos seguros que va a traer un beneficio posterior también muy significativo.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, no sé si alguien más tiene otra pregunta que quiera poner en el chat. Fuera de eso, nadie. Si no, lo que sí les pediría es que todos prendamos las cámaras para poder tomarnos una foto. De todas maneras, quiero agradecerle, mientras hacemos esto, todo el mundo prende cámaras. Muchísimas gracias a Ivo, a Renzo, a Rodrigo, Silvana, a Daniel y todos los que nos han acompañado el día de hoy. Esta es la primera de 2 sesiones con respecto a indicadores de impacto. La segunda sesión va a ser el martes 11 de abril y vamos a enfocarnos en construcción de indicadores de desempeño, criterios SMART, evaluación social de proyectos y también indicadores de rentabilidad social. Si se perdieron en algo, no se preocupen, les vamos a mandar el material de presentación. Y sí, les pediría a los que pueden prender sus cámaras. Voy a agarrar el equipo de L+1 y les prendo sus cámaras. Los que puedan. Ya voy a tomar la foto, la cuenta de 1, Sí. 2, Estamos ahí. 3. A ver, otra porque está en la otra sesión, en la otra hay varios. A ver, Así siempre sabemos quién está prestando atención. ya. 1, 2, 3. Listo. Listo. Muchísimas gracias. Hemos terminado a tiempo. Hemos terminado con 8 minutos de anticipación. Pero les agradezco a todos su participación. Y nos vemos en la segunda sesión. Esperamos contar con ustedes para la segunda sesión el 11 de abril. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos, Chao. muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Chao. Gracias. Gracias.